Bueno, traemos este otro video de nuestro presidente Gustavo Petro Rego en el Congreso, en la Comisión para Campesinos. Y no se olviden darle el dedito arriba de me gusta a estos contenidos y compartirlos. Y suscríbanse al canal El Silencio de los Refugiados. Todo el crédito de este video para Contravía y el canal institucional. Probablemente se ha recorrido ya un largo trecho de la historia de Colombia alrededor de las luchas campesinas que surgen casi inmediatamente cuando esta los otra clase de españoles historia del entran presidente y Petro. deciden construir un sistema de haciendas. Creemos que la hacienda es Colombia. Muchos políticos, incluso que se han sentado en este mismo recinto, siendo su mayoría, han tenido como su base política y su accionar económico y social la hacienda. Pero la hacienda no es un invento colombiano. La hacienda, es decir, la gran extensión de tierra en manos de una persona, que no solo se ve en Colombia, sino en México, en Brasil, en buena parte de América Latina, trajo ese tipo de institución, fue de Europa, en una época específica para Portugal, para España, que fue el feudalismo. La hacienda es hija del feudalismo, no del capitalismo, no del socialismo, no de la modernidad, no de los últimos siglos. Tiene que ver por allá con los castillos feudales, los ejércitos privados de los señores feudales, en un mundo donde la mayor parte de los seres humanos eran siervos, servidumbre. Por eso se le decía al dueño de esa tierra por designio divino, que no era más sino el designio de un rey, de un ser humano que se ponía una corona en la cabeza, se le decía el señor. En muchas partes de Colombia eso ha tenido diferentes sinónimos: señor, don, patrón, etc. Es lo mismo, es el mismo feudalismo mental. Esos señores, dones o patrones han sido los dueños del poder político en Colombia. No han sido los industriales, que son diferentes, que son urbanos a veces, agroindustriales a veces. No han sido los pequeños comerciantes del barrio chapinero de Bogotá o de tantas ciudades grandes de Colombia. No han sido los estudiantes y las estudiantes, indudablemente, muchísimo menos los dueños del poder han sido los obreros, las obreras, las señoras que aquí traen el tinto, jamás han estado cerca del poder. Cerca del poder han estado quienes se sientan aquí todos los días o casi todos los días, algunos sin hablar, otros hablan mucho. Unos hablan cosas inteligentes, pocos hay que decir, otros no tanto, etc. Pero esos dones y señores que hicieron las leyes de Colombia tenían en su cabeza, casi desde el principio del origen del Parlamento, que los seres humanos en su mayoría en Colombia eran o esclavos o siervos. El Parlamento de Colombia nació en medio del esclavismo, no nació como una institución democrática en donde todas y todos, por el simple hecho de ser seres humanos, podían votar y representarse aquí por alguna persona X o Y de algún grupo político que consideraban su representante. No, aquí solo llegaban, así decían las normas, los dueños de los esclavos, los patrones de los siervos. Aquí solo llegaban los señores, no las mujeres, los señores.
hicieron las primeras leyes de Colombia. Crearon esta primera república. Si ustedes ven en ese cuadro muy bien pintado, que siempre me acompañó durante 20 años, este es el recinto de la Cámara de Representantes. Aquí llegué con un pelado por allá, me sentaban en el fondo y me hacía oír, pero no hay un negro. Casi todos en sus rostros parecen españoles. Y nosotros nos parecemos a ellos en ese cuadro, porque la verdad eran hijos de españoles. Eran señores. Bolívar era el que tenía la piel un poco oscura. Decían que se atravesó un negro por ahí, una negra Tomasa, y le enseñó a bailar bien como bailan. Y por eso no lo querían. ¿Cómo le decían? Longaliza, váyase de Santa Fe de Bogotá. Casi lo matan aquí. Aquí cerca, una mujer lo salvó. Y el río San Francisco, que está oculto bajo losas de concreto y de cemento, por allá debajo de la tierra. Y por ahí se fue hasta el río Bogotá y se escapó. Y no se escapó de a muchas, porque después se fue, no quiso ser dictador, no quiso imponerse sobre esas figuras blancas. Quizás no confió mucho en su ejército, porque el ejército está atrás, no se ve. Pero ese ejército no tenía la piel blanca. Ese ejército no era de hijos de españoles. Ese ejército libertador estaba compuesto de gente del campo, de campesinos, de llaneros, les decimos ahora, de gente que recogieron por Boyacá, que tenía una parcelita por allí o que le estaba sirviendo a algún señor de la hacienda, pero en algún momento determinado se paró, miró el ejército que pasaba a sus ojos, a Bolívar con la bandera libertaria quizás, y dijo: ¿me quedo con el don o me quedo con el libertador? ¿Me quedo con el patrón o me voy a caballo con el libertador, o a pie o con zapato, sin zapato, detrás de una bandera y no de un mendrujo de comida que me dan en la posilga donde duermo aquí en esta hacienda? Y se fueron con el libertador. Se fueron a liberarse, se fueron a romper las cadenas, se fueron detrás de un sueño que en realidad no se cumplió, porque Bolívar terminó muerto por allá en Santa Marta, y porque quienes siguieron eran los dones, los señores, los patrones. Y entonces conservaron para siempre, creyeron ellos, la hacienda, el feudalismo en Colombia. La mentalidad que le permite a un ser humano, la mayoría se sentaban en estos sillones del Congreso de Colombia como dueños de la gente, propietarios. Dijeron en 1851, no exactamente aquí, pero sí en el Parlamento de Colombia, que cómo iban a liberar a los esclavos. Decían los blancos antioqueños que ya habitaban en Medellín y en Santa Fe de Antioquia. Decían los payaneses que ya estaban en la Ciudad Blanca, junto al mercado de negros que está debajo de un puente en Popayán. Decían los cartageneros blancos